Primera de Corintios 15, 25 al 26 dice: Pues Cristo porque preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Seguimos uno más, por favor. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En otras versiones dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. Si es que el mensaje de hoy, hermanos, se llama Enfrentando al último enemigo. Enfrentando al último enemigo, y el subtítulo es ¿qué es la muerte? El día de hoy, precisamente hoy 2 de noviembre, se celebra en México una festividad llamada el Día de Muertos, que para nadie es desconocida, ¿verdad? Y es preciso hablar de este tema hoy porque es preciso hablarlo así. Y vamos a entender de una manera bíblica qué es la muerte, qué habla la Biblia acerca de la muerte. Y debo dar crédito también al Dr. Guy Waters por un excelente material llamado Facing the Last Enemy, donde se extraen muchos puntos de los que hoy vamos a hablar. El día de hoy, hermano, yo recuerdo, le voy a contar una historia. Hace muchos años, no me voy a echar de cabeza, yo tengo familia en un municipio llamado Teciutlán, Puebla. Es una cabecera municipal relativamente grande. No sé si ustedes sepan, pero Puebla es un estado que tiene muchos municipios, cientos de municipios chiquitos, imagínense. Y uno de estos municipios cerca de Teciutlán se llamaba San Diego. Todos los San estaban ahí, están en Puebla. San Diego, San Juan, San todos, ¿no? Y ese municipio era muy pequeño, tal vez del tamaño de esta colonia, no sé, muy pequeño. Y el municipio tenía una sola plaza. Y enfrente de la plaza había un solo salón de fiestas. Y al ladito de la plaza estaba una sola iglesia. Y alrededor de la iglesia estaba un solo panteón. O sea, todo estaba ahí, concentrado. Entonces, pues, en verano que nosotros íbamos a visitar a la familia, como es un lugar frío, pues las bodas y las otras fiestas se celebraban pues en verano. Y nos invitaban. Y ahí íbamos todos mis primos, éramos unos niños también con mis papás y mis tíos y todo. Y pues estaba la boda, ¿verdad? El arroz, el mole, comían, y mientras estaban ahí los adultos disfrutando de las bodas, pues los niños nos cruzábamos pues a la plaza. Y andábamos un rato en el kiosco y en los columpios, y pues la boda le seguía, y ¿qué cree que hacíamos después? Como no había nada que hacer, pues nos metíamos al panteón a jugar, según. Pero yo era de los más chiquitos y mis primos me decían: mira Javi, ven, allá en esa tumba de allá, ¿ya la viste? Sí. Ya la vio. Y yo, ¿qué? No, es que si ya la viste te tienes que acercar a leer el nombre entero, si no se te va a aparecer el muerto. Y yo bien crédula iba y me acercaba y ahí empezaba a leer. Y donde volteaba, mis primos ya no estaban. Y ahí voy corriendo yo para afuera también. ¿Por qué les estoy contando esto, hermano? Porque en nuestra cultura existen ideas sobre la muerte. Y el día de hoy es muy común no pensar en eso. Estamos alejados de ese concepto y muy alejados a veces de lo que la Biblia enseña acerca de eso. Y una de las razones es porque vivimos en una cultura de la distracción. Nada más piénselo bien, tenemos acceso a todos los deportes, eventos en vivo. Ayer hoy en la mañana veníamos para acá y se veía sola la ciudad y le digo: hermano, es que es la secuela del clásico, ¿verdad? Todos se levantaron tarde hoy. Pero no nada más hay fútbol, hay eventos internacionales, hay béisbol. Usted nómbrelo todo, ¿verdad? Tenemos no solamente eso, sino que ahora no solamente hay televisión como hace unos años, sino ahora tenemos streaming, ¿verdad? Netflix, Amazon Prime, Disney Plus.
estamos saturados de distracción. Y no es que sea malo en sí, yo de hecho disfruto alguno de esos deportes, pero el problema es que la cultura nos satura con este entretenimiento, con estas diversiones, y nuestra inclinación pecaminosa es siempre distraernos de la verdad. Entonces viene una industria millonaria, ¿verdad?, que nos dice, mi hijo no quiere pensar en la muerte, mi hijo no quiere pensar en cosas difíciles. Véngase para acá, yo lo distraigo. Todo el día si quiere. Películas, series, deportes, y eso nos distrae de pensar en cosas importantes. Y otra de las razones por las cuales estamos distantes a ese tema y a veces lo ignoramos es porque como cultura, y esto no es necesariamente malo, como cultura estamos distanciados de la muerte. En el sentido de que muchas personas hoy en el año 2025, muchas personas no han tenido nunca un encuentro con un cuerpo sin vida, lo cual era muy diferente en siglos pasados, donde era muy común que las personas morían en su casa. Y todos desde la infancia tenían ese encuentro tan sobrio y tan definitivo de ver a una persona sin vida. Hoy, por misericordia de Dios, yo creo la mayoría de las personas mueren en hospitales, ¿verdad? Y son tratados por profesionales. Y cuando uno llega a una funeraria a dar las condolencias, normalmente lo que vemos es una caja, un cajón cerrado con una fotografía. Y hasta cierto punto no digo que sea malo, pero es algo que nos tiene distantes, que nos distancia de este tema y nos hace distraernos de este tema tan inevitable que es la muerte. Pero ¿cuál es la verdad sobre la muerte? ¿Qué dice la Biblia de la muerte? Primero, quiero ser muy claro, hermano, la Biblia deja claro en Génesis que Dios no incluyó la muerte humana en la creación original. Génesis 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hizo toda la creación, y luego dice que creó al hombre, sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y no encontramos ninguna evidencia en el Génesis que nos indique que la muerte era parte original del diseño de Dios. Pero vemos más adelante que entonces la muerte es la paga del pecado. El Señor, en el relato de Génesis, en los primeros 3 capítulos, el Señor le dice a Adán, no comas de ese árbol, porque el día que lo comas, ciertamente morirás. Y en Romanos se nos dice más claramente que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que la muerte, hermano, no es como muchos la entienden, ¿verdad? Se nos dicen desde la primaria, ¿verdad? Bueno, no sé si ahora lo digan, ¿verdad? Con esta nueva escuela que enseña cosas, bueno, no voy a entrar en ese tema. Se nos dice que el hombre nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere, ¿verdad? Era como que el ciclo natural, no sé cómo le llamaban, ¿verdad? Y nosotros tal vez crecimos con eso en la mente, que era parte natural, pero la Biblia nos enseña que nosotros no le debemos nada a la naturaleza. El Señor nos creó, pero que el pecado es una paga, que la muerte, perdóname, es una paga del pecado. No estaba integrada en nuestra humanidad. La Biblia dice en Eclesiastés que el Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que nosotros lo pudiéramos entender. De manera que la muerte no es una deuda con la naturaleza, sino que es el juicio de Dios sobre el pecado. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, la muerte sería como una idea abstracta en nuestra mente. Pero ahora que está presente, ahora que el mundo cayó, ahora que Adán sí comió, vemos que la muerte tiene un alcance universal. Esto es como lo más fácil de entender. ¿Qué quiere decir con esto? Que la experiencia nos dice que todos vamos a morir.
La Escritura nos dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Escritura es clara, nadie puede escapar de la muerte, ni el rico, ni el pobre, ni el poderoso, ni el oprimido, ni el guapo, ni el feo, ni el fuerte, ni el débil, ni el piadoso, ni el impío, a todos nos va a llegar. Y la muerte, hermano, golpea a todas las edades y etapas de la vida, a los ancianos, a las personas en su mejor momento, a los jóvenes, a los bebés, incluso a los no nacidos. Hay, por supuesto, también repercusiones o precursores, mejor dicho, de la muerte que nos afligen, como la enfermedad, las lesiones, la debilidad corporal, el deterioro mental. Estas cosas no son parte de vivir, no eran parte del diseño de Dios, sino que son pistas, son como mensajeros de esta paga, de este juicio de Dios que es la muerte. Ahora bien, hermano, la Biblia nos enseña 3 dimensiones de la muerte. Y ahorita me voy a explicar a qué me refiero con eso. Cuando pensamos en la muerte o en morir, típicamente pensamos en el fallecimiento de algún amigo o algún ser querido, pero ciertamente la Biblia, aunque lo habla de esa manera, también la Biblia enseña y tiene una comprensión más amplia que la muerte biológica. La Biblia habla de la muerte en relación a nuestra relación con Dios, que es la muerte espiritual. Y también la Biblia habla sobre la muerte en una dimensión más plena, que es la muerte eterna, que es imputada a aquellos que mueren sin Cristo. Y estas 3 dimensiones de la muerte, hermanos, no están separadas, no es que unos padecen una y otros otra, están interligadas. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas. La muerte biológica o natural. Ese es el tipo de muerte que nos resulta más familiar. Es una disolución temporal de ese vínculo que hay entre nuestro cuerpo y el alma. Y como resultado, nuestro cuerpo sufre corrupción. Salomón dice en Eclesiastés, el polvo vuelve a la tierra como era. Vamos a leerlo, Eclesiastés 12:7. Si me puedes apoyar, por favor. Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Si usted lee Eclesiastés 12, ese es el versículo que dice, joven, acuérdate de Dios los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, antes de que digas no tengo en ellos contentamiento, y luego empieza a hablar una metáfora, ¿verdad? Antes de que empieces a perder la vista, antes de que el cuerpo te empiece a debilitar, antes de que empieces a envejecer, y después dice, antes de que el polvo vuelva al polvo o a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios le había dicho a Adán en Génesis 3:19. Génesis 3:19, vamos a leerlo también si me puedes apoyar. Dice, le está hablando el Señor a Adán, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Esa es la muerte física, la que todos conocemos. Y Eclesiastés nos dice que la muerte no es el fin de la existencia del alma. El alma no es aniquilada cuando uno muere. Por el contrario, aquí nos dice que en Eclesiastés lo acabamos de leer, que el alma vuelve a Dios, va a la presencia de Dios que lo creó, y Hebreos nos confirma que vamos a un juicio, ¿verdad? Y para entender, para dar ese paso a la eternidad, tenemos que entender también la otra dimensión de la muerte que habla la Biblia, que es la muerte espiritual. La Escritura nos dice que cuando una persona no está con Cristo, que está viviendo conforme a lo que bien le parece, dice que está muerta en delitos y pecados.
Este tipo de muerte no es biológica, ¿verdad? No es que ande un zombie por ahí caminando, ¿verdad? Sino que en su interior esa separación, ese caminar en rebelión contra Dios, le hace estar muertos en delitos y pecados. Y de hecho la palabra nos dice, y dice que todos vivíamos así. Dice, pero Dios, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, esa es otra dimensión, pero aquí, cuando una persona muere en esa condición, cuando una persona muere apartada de Dios, andando en los placeres, andando apartados de Dios, entonces, después de la muerte física, esa condición de muerte espiritual se perpetúa por la eternidad, y entonces está lo que la Biblia llama como la muerte eterna. Y esta muerte eterna es una consecuencia de la muerte biológica. La persona fallece, su corazón deja de latir, su cuerpo ve corrupción, murió alejado de Dios, y eso no cambia en la eternidad. La Biblia nos enseña que si una persona muere fuera del Señor Jesucristo, entonces esta persona muere en un estado de rebelión y hostilidad hacia Dios, y la muerte no cambia esa realidad. La Biblia usa la palabra muerte también para describir esa condición de una persona en la eternidad. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 14, o el que tenía ahí, sí tenía 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y vamos a leer ahora Apocalipsis 26, Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. A través de la obra de Cristo, hermanos, esta muerte eterna ya no es aplicada. Ciertamente los creyentes también vamos a morir, pero cuando morimos, hay un término que se le dice morir en la fe. Morimos en Cristo, y entonces esta muerte eterna ya no tiene poder sobre nosotros, no por nuestro poder, sino por la obra de Cristo en nuestras vidas. La Biblia habla de esta muerte segunda como el infierno, como una eternidad de oscuridad, separado de Dios. Por eso este tema es tan importante, hermano, porque el día de hoy la cultura nos enseña que los muertos pueden regresar, que si usted le pone ahí un pozole o un menudo, se va a levantar y va a venir ahí a echarse su pozolito. Pero fuera de eso, hermano, lo que en el trasfondo lo que está diciendo es que la Biblia no es verdad y que realmente no existe la condición tal como morir eternamente. Pero la Biblia lo enseña. Y por eso el diablo, hermano, quiere distraernos de esa verdad para que creamos que no pasa nada. Por lo tanto, hay 3 dimensiones interrelacionadas, ¿verdad? Ya lo vimos: muerte biológica, la separación del cuerpo y el alma, la muerte en vida, por así decirlo, cuando uno camina muerto en delitos y pecados, y 3, la muerte espiritual, la muerte eterna, perdón, son las 3 dimensiones que habla la palabra del Señor. Ay, hermano Javi, ¿para qué me habla de eso? Me está metiendo miedo, pastor. Pues sí, qué bueno que le dé miedo. Qué bueno. Porque escuchaba a una persona que decía, en estos casos el miedo es tu amigo, ¿verdad? Si vas en un avión y el avión se va a caer, el miedo es lo que te hace que te pongas el paracaídas, ¿verdad? Y la vida humana es caer
en picada a una velocidad acelerada hacia la eternidad. Y este miedo, espero que nos ayude a decidir, a alcanzar ese paracaídas que es el Evangelio, la salvación. La muerte es una certeza y es verdad que inspira miedo en los corazones de las personas. Y la muerte es algo que genuinamente nos debe dar miedo. O no que nos deba dar miedo, sino que infringe miedo. Vamos a leer Hebreos 2:15 y ahí le va a quedar claro el por qué la muerte infunde miedo para los que no están en Cristo. Vamos a regresar tantito por favor al 14, y vamos a leer del 14 y el 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también, hablando de Jesucristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Seguimos, por favor? Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En cierto sentido, hermano, Dios en su soberanía nos dice que el diablo tiene cierto poder sobre la muerte y que ese poder el diablo te está acusando, el diablo infringe miedo y dice que la gente vive toda su vida en esclavitud por ese temor, pero que la obra de Cristo ha roto ese temor, ha venido a traer libertad a nuestras vidas. El cautiverio del temor de la muerte no se puede librar por nuestras propias fuerzas. Se necesitaba al Señor Jesucristo que viniera y a través de su muerte física destruyó ese temor, destruyó ese poder que tenía y nos dio vida. Y nos dio esperanza y nosotros podemos caminar sin temor. Porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Qué sucede entonces después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Esa es una pregunta que se han hecho durante la historia muchas personas, ¿verdad? Poetas, filósofos, sabios. Pero ¿cómo responde la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de este estado? Hay un término que se le conoce como el estado intermedio. El estado intermedio es ¿qué pasa del día que yo me muero al día que el Señor regrese? ¿Verdad? Hay una intermediación de tiempo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Antes de ver lo que dice la Biblia, vamos a ver súper rápido, hermano, tres doctrinas o ideas que flotan en la cultura. Y no me voy a meter mucho en eso, pero es importante enfocarlas. La primera es el universalismo. El universalismo dice que todos van a ser salvos, que Dios fundan su enseñanza en que Dios es amor y que al final el amor va a vencer y todos van a ser perdonados y todos van a gozar de una eternidad sin importar qué religión vivieron, sin importar qué creencias practicaron o qué hicieron o dejaron de hacer cuando estuvieron en vida. Pero la Biblia no nos enseña eso. También está el aniquilacionismo, de aniquilar. Esta doctrina dice que cuando una persona muere sin Cristo, su alma es aniquilada, es decir, que deja de existir. Pero la Biblia nos da cuenta de que eso no es verdad. Las personas que mueren sin Cristo siguen teniendo, su alma sigue existiendo y sigue teniendo conciencia. Y la que es más relevante en nuestra cultura, que de hecho por eso hoy se está celebrando este día en México, porque viene derivado de la festividad católica del Día de los Fieles Difuntos, se le llama. Y este día fue por ahí del siglo XVII, fue conmemorado para, según la Iglesia Católica, y ahorita vamos a
entrar en ese tema, decía que era para hacer plegarias para las almas que están en el purgatorio. Y eso es lo que más ronda en nuestra sociedad y en nuestro país, el purgatorio. Este purgatorio, hermano, es un punto de vista que no es bíblico. Es necesario recalcar que la enseñanza del purgatorio está hecha de la Iglesia Católica Romana para los penitentes de la Iglesia Católica Romana, y describe como este estado. Lo que dice es que cuando uno muere bajo el seno de la Iglesia Católica, se lo estoy explicando, hermano, para que entienda lo que es, ¿verdad? Que ciertamente uno es salvo, pero que su alma no está completamente pura como para entrar al cielo. Entonces entra en este estado de purificación. Por eso es que usted escucha, o algunos de ustedes tal vez hayan tenido esa experiencia de que dicen, una misa por el eterno descanso de no sé quién, una misa por esto, una misa por lo otro, porque están tratando de que con las oraciones se haya, este tiempo del alma en el purgatorio sea menor. Y de hecho, hermano, acabamos de celebrar la Reforma Protestante y llegó a tal grado este tema del purgatorio que la gente estaba vendiendo, pedían dinero para que tu difunto pasara menos tiempo en el purgatorio. Se había corrompido en aquel entonces de tal manera que estaban haciendo negocio de eso. Pero damos gracias a Dios porque la palabra de Dios enseña que el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios nos enseña que la obra de Jesucristo fue completa, hermano, completa. El Señor Jesucristo murió en la cruz y con eso la justicia de Dios fue satisfecha. Total y definitivamente el Señor Jesucristo estaba siendo clavado en la cruz y en sus últimas palabras dijo, tetelestai, consumado es, la obra está completa, ya no hay poder de la muerte, Jesucristo la ha vencido, hermano. La obra de Cristo es suficiente, suficiente. No hay que agregarle nada. Cuando una persona muere en la fe y muere en Cristo, dice la palabra en Hebreos, ahí si me ayudan a buscar Hebreos, ahí te lo apunté, ahí tenías uno de Hebreos, ¿verdad? Se me perdió aquí, perdóneme. Dice que las almas de los justos son hechas santas cuando van a la presencia de Dios. Mira, está hablando, dice, que nos hemos unido a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando uno muere, ciertamente dice el apóstol Pablo, no lo he alcanzado ya. Dice, pero una cosa hago, me extienda lo que está delante. Hermano, no vamos a morir en perfección, es una realidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que por la obra de Cristo, esa obra completa, nuestra alma va a ser perfeccionada. Por tanto, no hay necesidad del purgatorio. El pueblo de Dios ha sido justificado solo por fe. Y en Cristo tiene todo lo que necesita para entrar al cielo al momento de su muerte. Y lo más importante de todos, hermanos, es que la Biblia no lo menciona. No hay ninguna mención de esa enseñanza del purgatorio. Amén. Pero bueno, ¿qué sucede entonces? Si el universalismo no está soportado en la Biblia, en el aniquilar del alma, lo voy a decir así porque está medio complicada la palabra, ni el purgatorio, bueno, pues la Biblia nos enseña sobre dos destinos: el destino de los que son salvos en Cristo y el destino de los que rechazaron a Cristo.
para los que fueron salvos por Cristo, los que confiaron en Cristo durante su vida, la palabra de Dios dice que su alma será perfeccionada en santidad. Todo pecado será eliminado de ella. Ya lo vimos en Hebreos 12:23. No es que solamente Dios remueve el pecado, sino que hace al alma justa. El apóstol Pablo decía, yo estoy puesto en estrecho. Dice, porque tengo ganas, dice, teniendo ganas de partir y estar con Él, estar con Cristo. Dice, lo que es muchísimo mejor. Y el apóstol Pablo también decía, porque el estar ausente en el cuerpo es estar presente en el Señor. El Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, uno de los ladrones que estaban a sus costados le injuriaba, pero el otro le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le contestó el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera, hermano, que la palabra nos enseña que el alma del justo, que el que ha sido justificado por Cristo, va a la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo del que ha sido salvo? Bueno, pues el cuerpo normalmente es encomendado a una tumba, a un sepulcro, con la esperanza de la redención completa de ese cuerpo. Dice la palabra de Dios que cuando llegue el momento de la resurrección, el cuerpo y el alma se van a unir nuevamente y vamos a tener este cuerpo glorificado. Esa es la obra de una resurrección corporal, como el cuerpo de Cristo, que no vio corrupción. En cierta manera, hermano, el cuerpo, el sepulcro, es como una cama de descanso para el cuerpo, esperando el día de la resurrección, cuando su alma, que está en Cristo, vuelve a unirse. Yo no sé usted, hermano, pero eso a mí me llena de gozo, me llena de alegría. Y de hecho los judíos tenían tanta expectativa también de este gran día de la resurrección que construyeron, del regreso del Mesías, que construyeron en su templo, uno de los muros da hacia donde dice la palabra de Dios que va a llegar el Mesías. Y los musulmanes que están viviendo ahí, que supuestamente no creen en la palabra, ¿sabe qué hicieron? ¿Alguien sabe qué hicieron? Pusieron un cementerio musulmán afuera. Yo lo vi con estos ojos, hermano. Ahí estaban, ahí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, como para los judíos es abominación pasar por un cuerpo, pues vamos a poner un cementerio para que cuando llegue el Mesías le saque la vuelta. Pero no, hombre, hermano, el Señor Jesucristo va a regresar con poder y dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero y los que aún estemos vivos seremos arrebatados y estaremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y con los que mueren sin Cristo, hermano, sus almas, dice la palabra de Dios, que son llevadas a un lugar de tormento. Dice en Lucas 16:24, en la historia de Lázaro y el hombre rico, le decía, manda a Lázaro que ponga su dedo con agua porque estoy atormentado en esta llama. Y dice en Judas 6 que los ángeles impíos que cayeron, dice que son guardados en cadenas eternas bajo la oscuridad sombría. De esta manera, hermanos, el cuerpo de los que mueren sin Cristo, su sepulcro, ya no es como una cama, sino más bien es como una
celda de detención, donde están ahí esperando ciertamente la resurrección, pero la resurrección para muerte eterna. Muy bien, hermanos. Hemos visto qué dice la Biblia de la muerte. Jesucristo es el vencedor sobre la muerte. Y antes de concluir, dije concluir, no terminar, todavía no terminamos. Hoy estamos hablando acerca de qué dice la Biblia de la muerte. Pero como experiencia, como una vivencia del ser humano, también hay muchas preguntas. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo preparo a una persona que posiblemente le han dicho que sus días están contados? ¿Cómo paso por un duelo? ¿Puedo ir al panteón o no puedo ir al panteón? Todas esas cuestiones, hermanos, las vamos a ver la siguiente semana. Vamos a hablar de esa experiencia. Así es que voy a hacer un paréntesis aquí. Por favor, invite a alguien. Venga y invite a alguien, porque este es un tema muy sensible y es un tema donde es una oportunidad para el Evangelio. Pero hoy hablamos acerca de lo que bíblicamente es la muerte. Y son temas difíciles, hermanos. Lo veo en sus caras. Pero es una realidad. Todos vamos a enfrentarla. Y el tiempo y las circunstancias de nuestra muerte han sido determinadas por Dios. Sin embargo, podemos vivir con la esperanza de que el día que nos encuentre los que estamos en Cristo, vamos a estar con Él. La muerte, hermano, tampoco se debe de romantizar. No es algo bueno. O sea, hay gente, por experiencia propia se lo digo, hermano, hay gente que viene y quiere decirte, no, es que como cristianos debemos anhelar la muerte, como romantizarla. La palabra de Dios nos enseña que no era parte del diseño original. Y la palabra de Dios dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. No está diciendo que no estés triste, está diciendo que tu tristeza no debe ser semejante a los que no tienen esperanza. Pero la separación es dolorosa. Pero como creyentes sabemos que si la muerte es una herida abierta, el Evangelio es la medicina perfecta para sanar esa herida. Para su pueblo, hermano, Cristo trae un fin, no a la experiencia de la muerte en sí, sino al miedo a la muerte. Los terrores de la muerte ya no tienen poder sobre nosotros, porque Cristo murió, Él experimentó, hermano, va a llegar un momento en tu vida donde va a ser tu último latido, tu último respirar, tu último mirada al mundo, y va a ser una milésima de segundo donde vas a brincar de lo que tú conoces a la eternidad. Y ese paso que a muchos atemoriza, ese paso Jesucristo lo tomó voluntariamente. Y dijo, a mí nadie me quita la vida, yo voy y la voy a poner. Y a través de esa obra, a través de cruzar ese dolor que sintió, a través de experimentar físicamente la muerte y luego resucitar corporalmente, es por eso que el temor de la muerte ha sido destruido para los creyentes. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, decía el apóstol Pablo. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque Jesucristo es el vencedor sobre todas las cosas. Y yo quiero, hermano, que te vayas con esto. Aunque la muerte es real, aunque la vamos a experimentar, aunque está a nuestro alrededor, Jesús venció a la muerte. Él es el vencedor. Y es a través de su obra, hermano, que podemos vivir con fidelidad, con esperanza. El Evangelio nos dice que ha sido sometida. Vamos a regresar otra vez
al pasaje de 1 Corintios 15, el primer pasaje. Dice Romanos 1 que en Adán todos morimos, pero en Cristo tenemos vida. Si estás en Cristo, hermano, la obediencia de Cristo, su justificación, te pertenece. Eres contado como justo en la fe. Nuestro Padre, hermano, no quiere otra cosa que la bendición para sus hijos. Y aunque la muerte pueda ser pérdida en algunos sentidos, lo es para nosotros una ganancia mayor, porque la muerte nos introduce a las riquezas del cielo y a la gloria, nos lleva a la presencia del Dios que nos ama, de nuestro amigo, que nos recibe con los brazos abiertos y que nos da delicias a su diestra para siempre. Dice la palabra de Dios, porque es preciso que Él reine. Jesucristo está reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 20:14, me parece, que al final la muerte y el Hades y todos van a ser lanzados al lado de fuego. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado de fuego, y esta es la muerte segunda. Vámonos, completo. Y dice que cuando estemos con Él, dice, Él enjugará toda lágrima, vendará todas las heridas, y estaremos con gozo en la presencia de Dios. Y sabe que me encanta del libro de Apocalipsis, hermano, que hay una porción donde el ángel le dice al apóstol Juan, cuando estaba viendo todas las cosas que estaban pasando, le dijo, hecho está. Está hecho, hermano. La victoria de Jesucristo está consumada. Estamos reconciliados con Dios. Y quiero pedirle que se ponga de pie. Yo sé que este tema, hermano, nos puede llegar a incomodar. Y qué bueno que nos incomode. A mí me incomodó mucho estarlo preparando, porque nos confronta con nuestra propia vanidad. Y si el día de hoy tú no estás seguro de que, mira hermano, le voy a contar algo. En el año 2011, yo estaba en una reunión bíblica y se acercó un anciano, ya muy anciano, llamado David. Y él se acercó y me dijo, quiero hacerte una pregunta. Me dijo, Javier, si hoy te murieras, ¿a dónde crees que te irías? Y en ese momento, hermano, yo sentí todo el peso de mi pecado y me quebranté en llanto, porque yo sabía que yo estaba viviendo alejado de Dios. Y yo no sé, yo no te conozco, pero el Espíritu Santo sí te conoce. Yo no sé si tú estás viviendo una vida alejada de Dios, pero este mensaje dice, mientras se dice hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes decirle al Señor, Señor, perdóname por mi manera de vivir. Quiero confiar en ti como mi Salvador, como mi Redentor. Y dice la palabra del Señor que Él nos perdona y que nos da su justicia. O tal vez tú ya eres cristiano, pero ciertamente vives con cierto temor a la muerte. Este mensaje también es para ti, para decirte que el temor de la muerte ya no tiene poder sobre ti, porque Cristo ha vencido a la muerte. Y ahí en Apocalipsis,
El apóstol Juan dice que vio una multitud que no se podía contar, y dijo que la vio y que cantaban: digno es el Cordero, digno de tomar el poder, la gloria, la autoridad. Y yo quiero que entonemos este canto con la esperanza de saber que un día vamos a estar ahí, que la obra de Cristo está completa, hermano. Si tú estás en Cristo, tú no vas a ir al purgatorio. Si tú estás en Cristo, tú vas a ir a la presencia de Dios y vas a vivir lo que dice Apocalipsis, que vas a adorar delante del Señor. Tu llanto, tus lágrimas van a ser secadas por Dios. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Y Dios va a consolar tu alma y va a darte paz, vida, y te va a dar su presencia.